Un saludo, queridos estudiantes. Les habla el ingeniero Pablo Giacoman. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de la materia de comportamiento del consumidor. El capítulo que vamos a ver el día de hoy, que es el capítulo 2, tiene por título el producto. Si bien el producto es un elemento o un tema que ustedes han debido desarrollar en la materia de marketing 1, seguramente el anterior semestre que han llevado esta materia lo han debido ver, es importante desarrollarlo en la materia del comportamiento del consumidor, porque como ustedes recordarán, en el capítulo anterior habíamos hablado de que los elementos importantes del marketing son el consumidor como tal o el cliente, el producto y el vendedor. Tres elementos que se deben desarrollar de manera general y que van de la mano cuando hablamos del comportamiento del consumidor. Entonces, por eso es importante recalcar y resaltar algunos elementos importantes del producto que nos van a servir para entender algunos elementos importantes cuando hablemos propiamente del comportamiento del consumidor como tal, ya que el comportamiento del consumidor obviamente se desarrolla en función al producto. Entonces, para hablar del producto vamos a hacer primero una pequeña definición de lo que es el producto. Podemos decir, como definición, que el producto es el resultado de la actividad económica de una empresa o de una persona cuyo fin es satisfacer la necesidad del consumidor. Es decir, cualquier empresa o cualquier actividad económica que se desarrolle tiene como finalidad desarrollar un producto. ¿Sí? El resultado final de una actividad de una empresa o de una persona es precisamente el producto. Y lógicamente este producto tiene la finalidad o se crea con el propósito de satisfacer una necesidad específica del consumidor, que es el que lo va a adquirir en última instancia. El producto de manera general se clasifica en dos tipos: los bienes, o también conocidos como productos tangibles, y los servicios, o también conocidos como productos intangibles. Es decir, los bienes son aquellos productos que podemos ver, tocar, sentir, palpar, oler, etc. Mientras que los servicios son productos también, pero de carácter intangible, cosas que no se ven, pero que sí también son un producto, ya que van a satisfacer una necesidad del consumidor. Cada uno de estos tipos de clasificación tiene su subclasificación, que la vamos a ver a continuación. En el caso de los bienes o productos de carácter tangible, estos se pueden clasificar o dividir en bienes muebles o inmuebles, perecederos o imperecederos, bienes finales o intermedios, bienes complementarios y bienes sustitutos. A continuación vamos a explicar cada uno de estos tipos de o clasificaciones de los bienes. ¿Qué es un bien inmueble y qué es un bien mueble? Los bienes inmuebles, como dice su nombre, son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, es decir, que se pueden mover. Un ejemplo claro es el que tenemos en la pantalla, en la imagen, que es un vehículo, ¿no? Otro bien mueble puede ser, por ejemplo, un televisor, una silla, una mesa, etcétera, ¿no? Por el otro lado, los bienes inmuebles, por el contrario, son aquellos que no se pueden trasladar o no se pueden mover de un lugar a otro, que no pueden transportarse, ¿no? Como el que tenemos en la imagen, una casa, un edificio, un terreno, etc. Bien, por otra parte tenemos lo que son los bienes perecederos y los bienes imperecederos. Los bienes perecederos son aquellos también conocidos como bienes consumibles, es decir, que van a perecer en el tiempo, ¿vale? Es decir, bienes que después de ser utilizados desaparecen o pierden su utilidad. Un ejemplo claro y el más claro de los ejemplos que podemos dar dentro de los bienes perecederos son los alimentos. Son un bien, efectivamente, porque es un producto de carácter tangible, y es un bien perecedero porque después de ser utilizado va a desaparecer, ¿no es cierto? Cualquier alimento, cuando nosotros lo consumimos, obviamente desaparece. ¿A qué se refiere cuando decimos que pierden su utilidad? Hay algunos bienes perecederos o consumibles que no necesariamente van a desaparecer como los alimentos, sin embargo sí pierden su utilidad. Por ejemplo, un marcador o un bolígrafo, ¿no? O una goma. Son productos de carácter tangible que no van a desaparecer en el tiempo, pero sin embargo van a dejar de ser útiles porque van a perder su funcionalidad, ¿no es cierto? Un marcador o un bolígrafo, una vez que se acaba la tinta, pues ya no tiene ningún tipo de utilidad. A eso se refiere cuando decimos que pierden su utilidad. Entonces estos también son conocidos como bienes perecederos o consumibles. Los bienes imperecederos, por otra parte, también llamados activos, son aquellos que permanecen en el tiempo. Desde el punto de vista contable se llaman activos porque se activan cuando entran a una empresa dentro de su inventario, ¿no es cierto? Si bien los bienes imperecederos no desaparecen a través del tiempo, sí pierden su valor
por el desgaste natural que tienen o por el uso que se les da. Eso se conoce como la depreciación. Entonces un bien imperecedero o un activo es un bien que, a diferencia de los perecederos, permanece en el tiempo, pero también pierde su valor debido a el desgaste natural o el tiempo de uso, ¿no es cierto? Ahí tenemos un ejemplo en la imagen, es una computadora que efectivamente no va a desaparecer a través del tiempo. Sin embargo, obviamente se va desactualizando y va perdiendo su valor precisamente por esta situación. ¿Qué son los bienes finales y qué son los bienes intermedios? Los bienes finales o de consumo final son aquellos que son creados o destinados directamente para el consumo, es decir, dirigidos al consumidor final, la persona que los va a utilizar, ¿sí? Para entender mejor esta característica, vamos a explicar lo que son los bienes intermedios. Los bienes intermedios, a diferencia de los bienes finales, son aquellos que son creados con el propósito de desarrollar o producir otro producto, valga la redundancia, es decir, destinados a la producción o creación de un producto nuevo, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo claro que es un tazón de harina. La harina es un bien intermedio porque obviamente este es un producto que no se puede utilizar en su forma original, ¿no es cierto? Lo que se hace con la harina es utilizarla como materia prima para el desarrollo de otros productos, como por ejemplo pan, galletas, etcétera, ¿no es cierto? A eso se refieren los bienes intermedios. Ahora bien, cuando hablamos de bienes finales o intermedios, es importante para clasificar a un bien dentro de una de estas categorías, determinar el uso que se le va a dar. ¿Por qué? Hay algunos productos que pueden ser finales o intermedios, siendo el mismo producto, dependiendo de su uso. Por ejemplo, si hablamos de azúcar, o perdón, hablamos de chocolate, por ejemplo, ¿sí? El chocolate, por ejemplo, es un bien que puede ser un bien final si es que lo vamos a pues empaquetar y lo vamos a vender para el consumo directamente, ¿no es cierto? Por otro lado, podemos hablar de un bien de la misma azúcar como un bien intermedio, en el sentido de que este puede ser utilizado para desarrollar otro tipo de productos. Lo podemos volver, por ejemplo, chocolate en polvo y utilizarlo para pues desarrollar una torta, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este va a convertirse en un bien intermedio, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo mucho del uso que se le vaya a dar, se puede definir la característica o clasificación de un producto dentro de este tipo de subclasificación. Bien, vamos a explicar lo que son los bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos que se utilizan en combinación con otro producto, por eso se llaman complementarios, porque son de complemento. Y como dice la definición, por lo general son inútiles por sí solos. ¿Qué significa esto? Ustedes ven en la imagen, tenemos unas pilas, que es uno de los ejemplos más claros de un bien complementario, que es un producto que sirve como fuente de energía para otro tipo de productos, para un control remoto, para un reloj, para una radio, una linterna, etcétera, ¿no es cierto? La pila por sí sola, pues no tiene ningún tipo de utilidad. Entonces a eso se refiere cuando hablamos de que es un bien que por lo general es inútil por sí solo. Ahora, no necesariamente los bienes complementarios son inútiles por sí solos. Existen algunos productos que son complementarios, pero también se pueden utilizar de manera independiente, ¿no? Pero en su mayoría pues van a complementar a otro producto, ¿no es cierto? Ahora bien, hay algunos productos que son complementarios entre sí y otros que uno es complementario del otro, pero no necesariamente al revés. Por ejemplo, una computadora y un proyector de un data show, ¿no? El data show sí es un bien complementario a la computadora, porque obviamente el data show tiene la finalidad de proyectar lo que la computadora es lo que se pone en la computadora, ¿no es cierto? Sin la computadora, el data show no tiene ningún tipo de utilidad. Entonces sí es complementaria a la computadora, pero no al revés. La computadora sí se puede utilizar sin necesidad de tener el data show, ¿no es cierto? Entonces no es complementario al data, pero el data sí es complementario a la computadora. Entonces son elementos o detalles que se tienen que entender cuando hablamos de bienes complementarios. Finalmente tenemos lo que son los bienes sustitutos. Un bien sustituto es un producto que tiene un origen distinto al producto principal, pero que puede satisfacer total o parcialmente la misma necesidad. En otras palabras, puede sustituir al otro producto. En la imagen tenemos un ejemplo de lo que es la mantequilla y lo que es la margarina, es
decir, mantequilla vegetal, son productos de origen distinto. Uno es de origen vegetal y el otro es de origen animal, ¿no es cierto? Viene de la leche. Entonces, tienen un origen diferente, sin embargo, se pueden utilizar en algunos casos, sustituyendo uno por el otro, ¿no es cierto? A eso se refieren los bienes sustitutos, ¿sí? Igual que lo que explicábamos en los bienes complementarios, algunos productos son sustitutos entre sí y algunos uno es sustituto del otro, pero no necesariamente, al revés. Bien, por otro lado tenemos lo que son los servicios. Los servicios, productos intangibles, también tienen su propia clasificación. Si bien algunas de las clasificaciones que hemos mencionado anteriormente de los bienes se pueden aplicar a los servicios, en general no son aplicables porque al ser productos de carácter intangible, pues por ejemplo no podemos clasificarlos como muebles o inmuebles porque un servicio no tiene una característica física para distinguir si se puede o no trasladar de un lugar a otro. Entonces es por eso que se ha desarrollado una clasificación propia de los servicios. Los servicios se clasifican en individuales, colectivos, estandarizados y servicios personalizados. Un servicio individual es aquel prestado de manera individual, valga la redundancia, es decir, a una sola persona u organización a la vez, es decir, a un solo consumidor, ¿no? En la imagen tenemos un ejemplo que es, no es el vehículo como tal, sino son clases de conducción. Las clases de conducción son servicios individuales porque necesariamente se tiene que prestar a una sola persona a la vez, ¿no es cierto? No se puede dar clases de conducción a varias personas al mismo tiempo, tomando en cuenta que la persona tiene que estar delante del volante y pues aplicar los conocimientos que va adquiriendo del instructor. Por eso se denominan servicios individuales. En contraparte tenemos los bienes colectivos. Los bienes colectivos son aquellos que son prestados de manera grupal a varias personas u organizaciones al mismo tiempo. Un ejemplo son las clases presenciales o las clases virtuales que tenemos en este momento, por ejemplo. Son colectivos, ¿por qué? Porque el mismo servicio, que en este caso son las clases, se está impartiendo a varias personas al mismo tiempo, ¿no es cierto? A diferencia de los bienes individuales, sí se puede impartir o se puede prestar este servicio a varias personas o a varios sujetos en el mismo momento. A eso se refieren los bienes colectivos. Bien, por otra parte tenemos los bienes estandarizados y servicios estandarizados y los denominados servicios personalizados. ¿Cuál es la diferencia? Los bienes estandarizados son aquellos prestados de la misma forma a todos los consumidores, es decir, que siguen los mismos pasos o procedimientos, básicamente que tienen el mismo patrón, ¿no? Es decir, que son estándar. Por ejemplo, ahí tenemos una sala de cine. El servicio que se está ofreciendo es obviamente pues la proyección de una película y es estandarizado porque obviamente todos van a recibir el servicio de la misma manera, ¿no es cierto? Todos los que están dentro de la sala de cine tienen las mismas características, ¿no es cierto? No se desarrolla el servicio de manera diferente para cada uno de los usuarios, ¿sí? Por otra parte, los servicios personalizados, por el contrario a los estandarizados, son aquellos que se prestan de manera focalizada a cada cliente. Es decir, que si bien es el mismo servicio, tiene una característica específica para satisfacer la necesidad propia de cada individuo. No se presta el servicio de la misma manera a todos, pese a que es el mismo servicio. Por ejemplo, el que tenemos en la imagen. En la imagen tenemos una persona que está ofreciendo un servicio de un corte de cabello, un peluquero, ¿no es cierto? Si bien el servicio es el mismo, es decir, la persona va a hacerse cortar el cabello, no a todos les van a cortar de la misma manera, ¿no es cierto? Cada uno va a tener un estilo diferente que se enfoque o se caracterice en función a la necesidad específica de cada persona, ¿no es cierto? A eso se refieren los servicios personalizados. Bien, en el caso de los servicios, un servicio no puede clasificarse solamente dentro de uno de estas subclasificaciones. Necesariamente un servicio va a tener más de una clasificación y por eso se utiliza esto que se ha denominado como la matriz de interrelación de servicios. Como ustedes pueden ver aquí tenemos los 4 tipos de servicios que hemos mencionado: individuales, colectivos, estandarizados y personalizados, y tenemos varios ejemplos que precisamente explican lo que mencionábamos anteriormente. Un servicio
Puede ser, por ejemplo, individual y estandarizado al mismo tiempo, o puede ser individual y personalizado al mismo tiempo, o colectivo y estandarizado, o colectivo y personalizado. No puede tener una sola clasificación. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos ahí, por ejemplo, el primero que dice servicio de vacunación en un hospital. Un servicio de vacunación en un hospital es un servicio estandarizado porque se va a desarrollar de la misma manera para todos, ¿no es cierto? La misma vacuna, es la misma manera en la que se ofrece el servicio, tiene las mismas características, pero obviamente es individual porque se tiene que dar a cada persona por separado, ¿no es cierto? Un cajero automático, lo propio. El cajero automático es un servicio estandarizado porque tiene los mismos servicios o las mismas opciones para cada usuario, pero es individual, no pueden entrar dos personas al mismo tiempo en un cajero, ¿no es cierto? A eso se refiere cuando hablamos de servicios estandarizados e individuales al mismo tiempo. Vamos a ver otro ejemplo de, por ejemplo, servicios colectivos y estandarizados. El servicio de agua potable. Todos recibimos agua en nuestra casa, ¿no es cierto? Es un servicio colectivo porque se da a varias personas al mismo tiempo y es un servicio estandarizado porque todos reciben el mismo producto, si vale el término, ¿no es cierto? La misma agua, por decirlo así, ¿no? Entonces a eso se refiere. Un ejemplo de colectivos y personalizados sería, por ejemplo, el servicio de hospedaje en un hotel. ¿Sí? Es un servicio colectivo porque obviamente son varias personas que se hospedan en el mismo hotel al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero es un servicio personalizado porque no todos van a tener la misma atención. Por ejemplo, hay servicios que tienen, digamos, atención a la habitación, televisión por cable, baño privado, agua caliente. Hay otros que son más sencillos que van a tener baño compartido, que no tienen televisión por cable, etcétera, ¿no es cierto? Entonces existen diferencias entre un servicio y otro, siendo el mismo servicio. A eso se refiere cuando hablamos de servicios personalizados, ¿no es cierto? Entonces esas son las características que pueden distinguir a un servicio dentro de uno de estos elementos, dentro de uno de las submatrices de nuestra matriz de interrelación de servicios. Esa es la manera de clasificar un servicio. Bien, habiendo ya explicado lo que es la clasificación de los bienes y de los servicios, es decir, la clasificación del producto en estas dos categorías, vamos a hablar de otro elemento importante que es el origen del producto. ¿Qué es el origen del producto? Algo de esto habíamos mencionado en el capítulo anterior. Cuando desarrollamos un producto se puede identificar su origen, es decir, de dónde nace el producto, en función a tres categorías que los distinguen. Productos innovadores, productos imitadores y productos de reemplazo. Los productos innovadores. Los productos innovadores son productos originales, es decir, que no han sido desarrollados o creados antes y que no han estado en el mercado antes, es decir, productos completamente nuevos y que satisfacen una necesidad que aún no ha sido satisfecha. Generalmente o básicamente todos los productos en un inicio son productos innovadores, ¿no es cierto? Es difícil dar un ejemplo específico porque todos los productos nacen como productos innovadores. Pero vamos a tratar de dar algunos ejemplos para entender. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. No, las tarjetas de crédito o las tarjetas magnéticas que utilizamos para hacer transacciones o para pagar algún producto o algún servicio en general, o por ejemplo utilizamos para no utilizar dinero en efectivo. En su momento han sido creadas para satisfacer una necesidad específica de no llevar dinero en efectivo, ¿no es cierto? Y en su momento pues era un producto nuevo. Lo mismo, por ejemplo, nuestro servicio de transporte por cable, el teleférico, que es un producto innovador porque no existía antes de que se instale el teleférico en nuestra ciudad, no existía el servicio, ¿no es cierto? Entonces es un producto de carácter innovador. ¿Qué son los productos de reemplazo? Los productos de reemplazo son productos modificados de otros ya existentes, pero significativamente diferentes. ¿Qué quiere decir esto? No son productos innovadores porque se desarrollan en relación o en función a un producto que ya existe y que van a reemplazar este producto porque se modifican, tienen algunas modificaciones, pero se desarrollan en base a un producto que ya está vigente en el mercado.
aportan un beneficio mayor que el producto de reemplazo, satisfaciendo la misma necesidad pero de mejor manera o en mayor medida, ¿no es cierto? A medida que cuando nosotros desarrollamos un producto o el mercado desarrolla un producto, ese producto va a ir a satisfacer una necesidad, ¿no es cierto? Esta misma necesidad va creciendo o va cambiando o se va transformando a través del tiempo y va generando otro tipo de necesidades más. Entonces los productos de reemplazo precisamente están creados con la finalidad de satisfacer esas nuevas necesidades del consumidor. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahí tenemos una imagen de un vehículo normal y al lado izquierdo tenemos otro vehículo con características similares al anterior, pero con algunas modificaciones que le dan obviamente una característica diferente y que generan ya como un producto nuevo, pero es un producto de reemplazo porque ha sido creado en función al anterior. Vamos a ver otros ejemplos. Ahí tenemos un teléfono, ¿sí? Un teléfono fijo, pero como ustedes pueden ver en la imagen, son diferentes modelos que han ido evolucionando a través del tiempo, ¿no es cierto? Uno más antiguo que el otro. Obviamente el producto que está a la derecha del anterior es un producto de reemplazo porque es un nuevo producto pero creado en base al anterior, y lo mismo pasa con el último, que es mucho más moderno, ya es digital, es inalámbrico, etcétera, pero ha sido creado en base al producto anterior para reemplazar con la finalidad de satisfacer mejor esta necesidad, ¿no es cierto? Y podríamos dar muchos más ejemplos. Cuando hablamos de los productos de reemplazo, podemos definir el por qué se reemplaza un producto. Existen 3 razones para ello. La primera es la obsolescencia, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo claro que son los teléfonos celulares, ¿no? Cada teléfono celular o modelo nuevo de celular va a reemplazar al producto anterior con la finalidad de satisfacer mejor la necesidad. Inicialmente el teléfono celular solamente tenía la funcionalidad o satisfacía la necesidad específica de recibir llamadas y poder llamar. Poco a poco ha ido evolucionando y actualmente un teléfono celular tiene muchas más aplicaciones o satisface muchas más necesidades que solamente el hecho de poder comunicarse a través de llamadas. A eso se refiere la obsolescencia. Cuando un producto queda obsoleto es porque las necesidades han cambiado y este producto ya no satisface las necesidades que debería satisfacer y va generando nuevas necesidades. La segunda razón por la que se puede reemplazar un producto es por la necesidad de crecimiento. Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Esas son consolas de video que obviamente cada una es más moderna que la anterior y se reemplazan porque es fundamental para una empresa actualizarse a través del tiempo. Si una empresa se queda con el producto original, obviamente va a quedar en desventaja con relación a la competencia y va a quedar fuera del mercado. Entonces, la necesidad como empresa de crecer hace que estos productos sean reemplazados. Sobre todo se desarrolla esto cuando hablamos de productos que están relacionados con lo que es tecnología. La tercera razón por la que se puede reemplazar un producto es cuando hablamos de la selectividad del consumidor. Eso es muy importante y está muy relacionado con lo que es el comportamiento del consumidor. Porque hablamos, como ustedes pueden ver en el ejemplo, tenemos una lata de Coca-Cola tradicional, al lado una lata de Coca-Cola Light y al lado una lata de Coca-Cola Cero. La característica de esto es que si bien es un producto de reemplazo en relación al producto anterior, no va a sacar del mercado al otro producto. ¿Por qué? Porque se desarrollan estas diferencias para satisfacer necesidades específicas del consumidor. Hay personas que quieren consumir Coca-Cola, pero no consumen azúcar, entonces obviamente se ha sacado una alternativa que es la Coca-Cola Cero, ¿cierto? O personas que quieren consumir Coca-Cola, pero saben que tiene altas calorías, entonces se ha sacado una Coca-Cola Light, que obviamente tiene menos calorías y puede satisfacer la necesidad del consumidor de adquirir o de consumir una Coca-Cola, pero obviamente con ciertas características específicas según su necesidad. A eso se refiere la selectividad del consumidor. A diferencia de las otras dos que habíamos mencionado anteriormente, como decíamos, el producto que está reemplazando al anterior no lo va a sacar del mercado, simplemente está enfocado a satisfacer una necesidad específica de otro segmento de mercado. Bien, por último vamos a hablar de lo que son los productos imitadores. Un producto imitador es un producto nuevo para una compañía, pero no así para el mercado.
es decir, que surgen como una copia de otro producto ya existente de otra marca o compañía. Es muy común el ver productos de imitación, ¿no es cierto? Una empresa saca un producto y otra empresa del mismo rubro casi inmediatamente va a sacar un producto para competir con este que es el original, digamos, ¿no? Los productos de imitación buscan satisfacer la misma necesidad que el producto al que están imitando. Algo importante que hay que tener en cuenta es que un producto imitador no es un producto sustituto. Como ustedes recordarán en la clasificación que hemos visto de los bienes, hablábamos de los bienes sustitutos, ¿no es cierto? Los bienes sustitutos tienen la característica de que van a sustituir al otro, pero que tienen un origen diferente, ¿no es cierto? El ejemplo que dábamos de la mantequilla y la margarina, ¿no es cierto? Son productos sustitutos porque tienen un origen diferente. Los productos imitadores son exactamente iguales, o por lo menos tienen las mismas características, no tienen un origen diferente, por lo tanto no son productos sustitutos, sino son imitadores. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, Coca-Cola Light y Pepsi dietética, ¿no? O Pepsi Diet, ¿no? Son dos productos que tienen las mismas características y que buscan satisfacer la misma necesidad. Ahí tenemos otro ejemplo. Una marca de antigripales calientes día y noche de una marca y otro, es exactamente el mismo producto pero de otra marca. A eso se refieren los productos imitadores. Bien, eso en cuanto a lo que es el origen del producto. Finalmente, para cerrar este capítulo del producto, vamos a hablar de lo que es el ciclo de vida del producto. Esto también ustedes ya lo han debido ver en Marketing 1, ¿no es cierto? El producto tiene 4 etapas o 4 fases desde el momento en que entra al mercado hasta el momento en que es eliminado o sale del mercado. Estas 4 etapas o fases son la etapa de introducción, que es cuando el producto es presentado al mercado o al consumidor. La etapa de crecimiento, cuando el producto empieza a ser posicionado en el mercado y va adquiriendo pues reconocimiento por parte del consumidor. La etapa de madurez es cuando el producto llega a su punto máximo de crecimiento y ya no crece más, se mantiene en el tiempo. Y la última es la etapa de declinación, cuando el producto empieza a perder participación en el mercado hasta que finalmente sale del mercado. Cuando hablamos del ciclo de vida del producto, tenemos que entender que estas 4 fases, si bien son 4 fases que sí o sí se van a dar en el ciclo de vida del producto, no siempre tienen el mismo comportamiento. Dependiendo del producto, existen diferentes tipos de ciclos de vida, que es lo que vamos a ver a continuación. Como dice la definición, de manera particular, para cada producto la duración del ciclo de vida es diferente. Vamos a ver 3 tipos de ciclos de vida de un producto. El primero, hablamos de etapas amplias de introducción. ¿Qué quiere decir esto? Que es un producto que va a tardar mucho en posicionarse en el mercado. Normalmente esto pasa cuando hablamos de productos innovadores, es decir, productos completamente nuevos que son desconocidos por el consumidor y que obviamente van a tener un tiempo muy largo de introducción. El segundo ejemplo que vamos a ver son un ciclo de vida denominado de moda pasajera. En el caso de este tipo de ciclo de vida, el producto tiene una introducción bastante rápida, llega bastante rápido al crecimiento, a su etapa máxima de crecimiento, pero como ustedes pueden ver, la etapa de madurez del producto es muy corta. Es decir, llega a su punto máximo y casi inmediatamente va a declinar o caer. Esto pasa, por ejemplo, con lo que son los teléfonos celulares, ¿no? Que es muy común que un teléfono celular tenga un tiempo de duración corto en el mercado, ¿no es cierto? Porque está de moda un tiempo y después desaparece. ¿Por qué? Porque esto genera, obviamente, o permite a la empresa pues sacar un nuevo modelo, ¿no es cierto? Inclusive muchas veces van a forzar que el tiempo de vida del producto sea muy corto, el ciclo de vida sea muy corto. ¿Para qué? Para poder vender un producto nuevo, ¿no? Entonces a eso se refieren los productos que tienen un ciclo de vida denominado de moda pasajera, ¿sí? Finalmente tenemos aquellos denominados productos de etapa indefinida de madurez. Son productos que entran al mercado
independientemente de que su etapa de introducción sea muy corta o no, van a tener un tiempo relativamente regular de crecimiento, pero cuando llegan a la etapa de madurez se mantienen permanentemente en la etapa de madurez por mucho tiempo o inclusive de manera indefinida, y pues nunca llegan a la etapa de declinación, o después de mucho tiempo llegan a la etapa de declinación. Es una contraparte, digamos, de lo que es el que habíamos visto anteriormente, que es el de moda pasajera, ¿no? Un ejemplo que podemos dar de esto es, por ejemplo, Coca-Cola. Un ejemplo claro, clásico de lo que es la etapa indefinida de madurez. Un producto que ha llegado obviamente a su punto máximo de crecimiento y que por muchos años se mantiene vigente en el mercado, y obviamente es muy probable que no desaparezca con facilidad del mercado, ¿no? A eso se refieren los productos que tienen una etapa indefinida de madurez. Bien, ¿por qué es importante hablar del producto cuando hablamos del comportamiento del consumidor? El consumidor va a tener un comportamiento diferente dependiendo de las características del producto, ya sea en función a su clasificación, en función a su origen y en función al tipo de ciclo de vida que tenga el producto, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que analizar desde el punto de vista del vendedor, ¿sí? ¿Cuál es la característica del producto? Por darles un ejemplo, lo que decíamos, el teléfono celular. El teléfono celular es un producto de moda pasajera, ¿sí? Y tiene que ser así, como decíamos, porque si un producto de este tipo durara demasiado tiempo, la gente no renovaría el producto con frecuencia, y lógicamente esto generaría pérdidas económicas para la empresa. Entonces es importante que la empresa desarrolle un producto que tenga un tiempo de vida corto, ¿sí? No significa que el producto no va a durar mucho tiempo, sino que se genera una obsolescencia forzada, si vale el término, para que la gente pueda cambiar permanentemente, generando nuevas necesidades o generando nuevas opciones que tenga este producto para que sea mejor que el anterior, y la gente crea que es importante adquirir un nuevo producto, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, etapas indefinidas de madurez. Un producto que nosotros queremos que se mantenga permanentemente en el mercado por mucho tiempo y no queremos que salga del mercado, entonces es importante analizar el comportamiento del consumidor en relación a ese producto. Para que un producto tenga una etapa indefinida de madurez o una etapa muy larga de madurez, es importante que exista una fidelización con el producto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con lo que decíamos, por ejemplo, con Coca-Cola, ¿no es cierto? Es un producto que ya está posicionado en la mente del consumidor y que las personas casi automáticamente inclusive lo consumen, y eso genera obviamente que el producto se mantenga en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces es importante analizar estas características de cada producto para saber cuál va a ser el comportamiento del consumidor en relación a este producto y cuál es la imagen que nosotros tenemos que tener o proyectar como vendedores del producto, dependiendo las características que vaya a tener. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, no es lógico que nosotros generemos un producto como un teléfono celular que dure demasiado tiempo. Generalmente con todos los productos que están relacionados con la tecnología, es necesario que el producto tenga un tiempo de vida corto, porque de esa manera podemos generar que el comportamiento del consumidor asuma esa situación y asuma que tiene que cambiar de producto de manera periódica, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el vendedor pueda vender cada vez más de su producto. Eso tiene mucho que ver con lo que es el comportamiento del consumidor. Por eso es importante el análisis del producto cuando hablamos del consumidor. Bien, con eso hemos llegado al final de este capítulo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.